Era una mañana fría y gris, de esas en las que el viento parece contar secretos que nadie quiere escuchar. Alejandro estaba en su oficina, revisando informes, llamadas y correos electrónicos. Tenía todo lo que muchos sueñan, una empresa multimillonaria, autos de lujo, viajes a lugares exóticos, pero su corazón estaba inquieto, sin saber exactamente por qué. De repente, el teléfono sonó. Una llamada que cambió todo en un instante. Era del hospital. Su madre, doña Elena, estaba gravemente enferma y había sido ingresada de urgencia. Alejandro sintió que el mundo se le venía encima. La voz al otro lado sonaba débil y temblorosa, cada palabra parecía un golpe directo a su pecho. No había tiempo que perder. Dejó todo, olvidó reuniones, contratos y compromisos. Lo único que importaba ahora era llegar a su madre a tiempo. Cada segundo que pasaba en el tráfico le parecía eterno. Mientras manejaba, recordaba su infancia, las noches en que su madre lo abrazaba cuando tenía miedo, sus palabras que lo alentaban a seguir, incluso cuando todo parecía imposible. Recordó como ella siempre le decía, el dinero sirve, Alejandro, pero el amor y la familia, eso es lo que realmente vale. Su corazón latía con fuerza. El frío viento golpeaba su rostro mientras corría por las calles vacías de la ciudad, y en su mente aparecían imágenes de su madre, débil, sola y necesitándolo más que nunca. La ansiedad crecía con cada semáforo en rojo, con cada segundo perdido. Cuando llegó al hospital, Alejandro apenas podía respirar. La luz blanca y fría del lugar le parecía casi cruel. Caminó rápidamente por los pasillos, esquivando enfermeras y pacientes, con un nudo en la garganta que lo hacía sentir incapaz de hablar. Su madre estaba ahí, esperándolo, y él debía llegar antes de que fuera demasiado tarde. Pero entonces, lo vio. Valeria. Su prometida. La mujer que había prometido estar a su lado para siempre, que todos admiraban por su elegancia y simpatía, estaba en la habitación de su madre. Sonreía, con gestos suaves, como si todo fuera normal, como si no hubiera urgencia ni dolor. Pero algo en su mirada, en la forma en que movía las manos, hizo que un escalofrío recorriera el cuerpo de Alejandro. Algo no estaba bien. Por un instante, el mundo se detuvo. Alejandro no podía moverse ni respirar. Su madre, frágil y débil, lo miró con ojos llenos de amor y ternura. Valeria, parecía otra persona. Esa sonrisa perfecta que él creía conocer, de repente se sentía falsa, calculada. Y Alejandro sintió que algo oscuro se escondía detrás de ella. El corazón de Alejandro latía con fuerza mientras se acercaba. Una sensación extraña lo envolvía, mezcla de miedo, duda y una sospecha que no podía ignorar. Había secretos en esa habitación, secretos que estaban a punto de salir a la luz. Lo que Alejandro aún no sabía era que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría para siempre su visión del amor, la familia y la confianza. Y que la persona que él más amaba, la que creía conocer, podía estar escondiendo algo que ni en sus peores pesadillas habría imaginado. Alejandro siempre había sido un hombre de éxito, admirado y envidiado por muchos. Desde niño, había aprendido a luchar, a no rendirse y a construir su camino sin depender de nadie. Su madre, doña Elena, era su faro en la vida, la mujer que lo enseñó a ser honesto, a valorar la familia y a entender que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor y lealtad. Su vida parecía perfecta. Tenía todo lo que alguien podría soñar, casas lujosas, autos rápidos, viajes por el mundo, y una prometida hermosa y elegante, Valeria. Para los demás, eran la pareja ideal, sonrientes, carismáticos y exitosos. Pero Alejandro sentía algo que no podía explicar. A veces, Valeria parecía distante, como si ocultara algo. Pequeñas señales que él ignoraba, mensajes borrados con rapidez, llamadas inesperadas, miradas esquivas, él siempre encontraba una excusa para no pensar en eso. Hasta aquel día. La llamada del hospital lo sacudió hasta los huesos. Su madre estaba grave y él debía estar allí. Mientras conducía, su mente no dejaba de recordar los consejos de su madre, los abrazos de consuelo y las palabras que le habían enseñado lo que realmente importa en la vida. Alejandro se dio cuenta de algo doloroso. Por mucho éxito y dinero que tuviera, no podía comprar el tiempo ni la salud de su madre. Al llegar al hospital, cada paso que daba hacia la habitación se sentía pesado, como si el mundo le impusiera una prueba imposible. Cada puerta que abría parecía ocultar secretos que no estaba listo para enfrentar.
Y entonces, la vio. Valeria. Perfecta, elegante, pero diferente. No había preocupación genuina en su mirada. Algo en ella no encajaba con la urgencia del momento. Alejandro sintió un nudo en el estómago. La rabia y la confusión comenzaron a mezclarse con el miedo por su madre. Su corazón le decía que algo estaba mal, pero su mente quería negarlo, quería creer en la imagen que todos tenían de Valeria. Pero algo en el aire, en cada gesto, le decía que las apariencias podían engañar. Se acercó lentamente a la habitación, observando cada movimiento. Valeria estaba junto a su madre, hablando suavemente, pero sus ojos no coincidían con la ternura de su voz. Alejandro no podía quitarle la mirada, y mientras más la observaba, más crecía la sensación de que esa sonrisa escondía un secreto que él jamás habría imaginado. Ese día, Alejandro no solo estaba corriendo al hospital por su madre. Estaba a punto de descubrir que a veces las personas más cercanas pueden guardar secretos que destruyen la confianza. Y que el verdadero dolor no siempre viene de la enfermedad, sino de la traición disfrazada de amor. Alejandro se detuvo un momento frente a la puerta de la habitación, respirando profundamente. Su corazón latía tan rápido que parecía querer salirse de su pecho. La luz blanca del hospital iluminaba todo, pero no podía ver nada con claridad. Sus ojos estaban fijos en Valeria, y cada gesto de ella parecía sospechoso, fuera de lugar. Valeria estaba sentada al lado de su madre, sonriendo suavemente, acariciándole la mano como si todo fuera normal. Pero Alejandro notó algo extraño. Sus movimientos eran calculados, mecánicos, como si estuviera representando un papel frente a una cámara invisible. Cada pocos segundos, revisaba su teléfono con rapidez, enviando mensajes apresurados, con la mirada fugaz y nerviosa. Su expresión parecía tranquila, pero Alejandro sentía que bajo esa calma se escondía algo oscuro. El nudo en su garganta se hacía cada vez más fuerte. Cada recuerdo que venía a su mente aumentaba su inquietud, los pequeños detalles de las últimas semanas, los secretos, los mensajes borrados. Todo cobraba sentido de repente. Alejandro sabía que debía confrontarla, pero algo lo detenía. Tenía miedo de confirmar lo que su corazón ya sospechaba. Se acercó un poco más, intentando que su madre no notara su alarma. Doña Elena, débil pero consciente, levantó la mirada hacia él y lo sonrió con ternura. «Hijo, gracias por venir», murmuró con voz débil, y Alejandro sintió un dolor profundo. Su madre necesitaba su fuerza, y él no podía permitirse perder el control ante Valeria, aunque la sospecha lo quemaba por dentro. Se sentó discretamente en un rincón, observando cada gesto de su prometida. La tensión en la habitación era casi insoportable. Alejandro podía sentir cómo la traición estaba a punto de revelarse, y la mezcla de miedo y rabia lo paralizaba. No entendía cómo alguien podía mostrarse amable y cercana, mientras su corazón escondía secretos que podrían destrozarlo. El tiempo parecía moverse más lento en la habitación. Cada sonrisa de Valeria, cada movimiento, hacía que Alejandro se sintiera atrapado en un juego del que no podía escapar. Su madre seguía débil, y él debía decidir, intervenir de inmediato o esperar y descubrir la verdad. Cada segundo de duda era un segundo de agonía. Y entonces, sucedió algo que lo hizo estremecerse. Valeria se inclinó ligeramente, susurrando algo a su teléfono, y Alejandro alcanzó a ver un pequeño sobre brillante en su bolso. Su intuición gritó, algo estaba pasando. Su corazón se aceleró, un sudor frío le recorrió la espalda. La sensación de traición, de engaño inminente, era demasiado fuerte. Alejandro recordó las palabras de su madre, «Hijo, no todo lo que brilla es oro, ni todo el que sonríe, es amigo». Esas palabras resonaron en su mente con fuerza, y entendió que el momento de descubrir la verdad se acercaba. La tensión en la habitación era palpable, como si el aire mismo contuviera secretos que estaban esperando ser revelados. Cada segundo parecía eterno. Alejandro luchaba con emociones contradictorias, amor, miedo, duda y rabia. Sabía que estaba a punto de descubrir algo que podría romper su mundo, pero también sabía que debía enfrentarlo con coraje. Su corazón estaba listo, aunque su mente temblaba. En ese instante, Alejandro comprendió que a veces, la verdadera prueba no era la enfermedad, ni el dinero, ni el poder, sino enfrentar la traición de alguien en quien confías completamente. Y que las máscaras pueden caer en el momento más inesperado, dejando al descubierto la verdad más dolorosa. El suspenso estaba en su punto máximo.
Cada gesto de Valeria, cada mirada hacia su madre, cada movimiento sutil, aumentaba la certeza de Alejandro. Algo terrible estaba a punto de revelarse, y no podría ignorarlo por mucho más tiempo. Alejandro no podía apartar la mirada. Su corazón latía con fuerza, su respiración era agitada, y cada segundo parecía eterno. Su madre estaba allí, débil pero consciente, sosteniendo su mano, confiando en que todo iba a estar bien. Y al mismo tiempo, su mente gritaba, algo está mal, algo no encaja. Valeria, sentada junto a la cama, hablaba suavemente con su madre, sonriendo y acariciando su mano. Pero había algo en la forma en que lo hacía que Alejandro se sintiera inquieto. Cada gesto parecía calculado, como si fuera una actuación perfectamente ensayada. Y entonces, ocurrió. Valeria abrió discretamente su bolso y sacó un pequeño sobre de papel. Lo abrió con cuidado, lo sostuvo unos segundos, y luego miró alrededor, asegurándose de que nadie más la viera. Alejandro contuvo la respiración, y en un instante, vio algo que lo paralizó. El sobre estaba lleno de dinero. No era poco, eran billetes que podrían comprar un auto de lujo. Su sangre se heló. La incredulidad y la rabia se mezclaron en su pecho. Alejandro no podía creer lo que estaba viendo. Su prometida, la mujer en la que confiaba ciegamente, estaba robando dinero mientras su madre estaba enferma, en su momento más vulnerable. Cada segundo que pasaba parecía un cuchillo que le atravesaba el corazón. ¿Cómo puede alguien hacer esto?, pensó Alejandro, con la mente nublada por la ira y la tristeza. Su madre, débil pero perceptiva, lo miró con ojos que parecían advertirle algo. Con voz apenas audible, dijo: «Hijo, recuerda siempre, no todo el que sonríe es amigo». Esas palabras resonaron como un trueno en su cabeza. Alejandro entendió que su madre había percibido la verdad antes que él, y que la traición no siempre se ve a simple vista. Valeria, la mujer que él había amado y planeado su vida juntos, no era quien él creía. Su apariencia perfecta, sus gestos delicados, todo era una máscara que ocultaba codicia y engaño. El dolor en su pecho era insoportable. Sentía que su mundo se derrumbaba. Cada recuerdo de momentos felices con Valeria, ahora se veía teñido de traición. ¿Cómo había podido confiar tanto en alguien que podía aprovecharse de la enfermedad de su propia familia para su beneficio? Alejandro respiró hondo, tratando de mantener la calma. Sabía que debía actuar con firmeza, pero la emoción lo invadía. Su mente repasaba cada detalle de las últimas semanas, los mensajes borrados, las llamadas secretas, la distancia emocional. Todo cobraba sentido ahora. La sonrisa perfecta, la amabilidad fingida, todo era una mentira. Y entonces, Alejandro decidió moverse. Cada paso que dio hacia Valeria estaba lleno de tensión. Su corazón latía como un tambor, pero su mente estaba clara. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. No podía permitir que la traición continuara, ni por un segundo más. La habitación estaba cargada de electricidad. El aire parecía más denso, como si todos los secretos estuvieran a punto de explotar. Alejandro respiró hondo, y con voz firme, aunque temblorosa por la emoción, dijo: «Valeria, ¿qué estás haciendo con ese dinero?». Valeria lo miró, sorprendida, tratando de mantener la calma. Sus ojos, que siempre habían mostrado seguridad y confianza, ahora delataban miedo y culpa. El sobre temblaba en sus manos, y Alejandro comprendió que la verdad finalmente estaba saliendo a la luz. En ese instante, todo quedó claro. La traición estaba frente a él, en la mujer que él había amado, y Alejandro sintió que la vida le daba la lección más dolorosa y reveladora de todas. El silencio en la habitación era casi insoportable. Alejandro se acercó a Valeria con paso firme, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. Cada movimiento de ella estaba lleno de tensión, pero él no podía contener la mezcla de rabia, tristeza y decepción que lo consumía por dentro. Su madre, doña Elena, lo observaba con ojos llenos de preocupación y tristeza, sabiendo que su hijo estaba a punto de enfrentarse a una de las pruebas más duras de su vida. «Valeria», dijo Alejandro con voz firme, aunque cargada de emoción. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste aprovecharte así de mi madre?». Valeria lo miró, con el sobre temblando en sus manos, intentando buscar una explicación, pero no encontraba palabras. Su rostro, antes seguro y elegante, ahora mostraba miedo y culpa. Por primera vez, la máscara de perfección que había llevado durante tanto tiempo comenzaba a romperse. «No,
No es lo que parece, balbuceó ella, tratando de justificar lo injustificable. Yo. Alejandro la interrumpió, con la voz temblando de rabia y dolor. No intentes mentirme. He visto todo. Cada gesto, cada mensaje, cada mentira, todo estaba planeado. ¿Cómo pudiste traicionar a mi madre, mientras estaba enferma y vulnerable? El dolor en su voz era evidente. No solo sentía la traición hacia él, sino también hacia la mujer que lo había criado con amor, la única persona que siempre había estado a su lado. Cada palabra de Valeria ahora parecía vacía, inútil frente a la verdad que Alejandro había descubierto con sus propios ojos. Doña Elena, débil pero consciente, murmuró desde la cama. Hijo, recuerda que hay personas que solo buscan su beneficio, y otras que permanecen a tu lado, incluso en los peores momentos. Esas palabras resonaron profundamente en Alejandro. Comprendió que la vida le estaba mostrando quién realmente merecía su confianza y quién no. Valeria, por más cercana que hubiera parecido, no estaba entre las personas que merecían su amor ni su lealtad. Valeria, derrotada, dejó el sobre la mesa y bajó la mirada. Alejandro sintió una mezcla de alivio y tristeza. La verdad había salido a la luz, pero el precio había sido muy alto, la decepción y el dolor de descubrir que alguien a quien amaba podía ser capaz de algo tan cruel. Tienes que irte, dijo Alejandro con voz firme, controlando la emoción. No quiero volver a verte en mi vida. Ni ahora, ni nunca. Valeria salió sin protestar, consciente de que su engaño había sido descubierto y que no había manera de reparar el daño causado. Alejandro, aunque devastado, sintió un peso menos en su pecho, la mentira y la traición ya no podían seguir dañándolo. Se quedó junto a su madre, tomándola de la mano con fuerza. El dolor seguía allí, pero ahora había claridad y justicia. Alejandro entendió que la riqueza, el poder y la apariencia pueden engañar, pero el verdadero valor reside en la honestidad, la lealtad y el amor sincero. Esa noche, mientras la ciudad dormía, Alejandro reflexionaba sobre lo sucedido. Había perdido a alguien que creía amar, pero había ganado algo más importante, la certeza de quien merecía estar a su lado y la fuerza para proteger a su familia. La vida le había dado una lección dura, pero necesaria, sobre la verdad, la confianza y la traición. Después de que Valeria se marchara, el silencio llenó la habitación. Alejandro se sentó junto a su madre, tomando su mano con delicadeza, como si en ese gesto pudiera reparar un poco el dolor del mundo. Doña Elena, aunque débil, sonrió con ternura, sus ojos brillando con un amor que nada podía romper. Hijo, susurró ella. Has hecho lo correcto. La verdad siempre sale a la luz, y solo quienes realmente aman permanecen a tu lado. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Las lágrimas no brotaban de inmediato, era una mezcla de alivio, tristeza y gratitud. Al ver la fragilidad de su madre, comprendió que la verdadera riqueza nunca estuvo en sus cuentas bancarias, ni en las propiedades ni en los lujos que había acumulado durante toda su vida. La verdadera riqueza estaba en estos momentos, en los abrazos sinceros, en la confianza de quienes te aman sin condiciones, y en la certeza de que protegerías a los que más importan. Pasaron las horas en calma. Alejandro hablaba con su madre, recordando historias de su infancia, riendo suavemente por recuerdos compartidos, y sintiendo una conexión profunda que ninguna traición podría romper. Valeria había desaparecido de su vida, pero Alejandro sabía que la experiencia le había dejado una lección que nunca olvidaría. El amor verdadero se demuestra en las pruebas más difíciles, y la traición siempre termina mostrando quién es quién. Esa noche, Alejandro entendió que las pruebas de la vida, por dolorosas que sean, sirven para revelar la verdad. A veces, quienes parecen estar a tu lado solo buscan aprovecharse de tu vulnerabilidad. Y a veces, las personas que menos imaginas son quienes permanecen contigo cuando todo parece perdido. Alejandro abrazó a su madre con fuerza, sintiendo que todo lo que había pasado tenía un propósito. Había perdido la ilusión de un amor falso, pero había ganado algo mucho más valioso, la claridad sobre quién merece tu confianza y tu corazón. Aprendió que los momentos más difíciles revelan el verdadero carácter de las personas, y que las apariencias pueden engañar, pero la verdad siempre sale a la luz. Al mirar a su madre dormir tranquilamente, Alejandro se hizo una pregunta que le heló el corazón y que también dejaría pensando a cualquiera que escuchara su historia. Si alguien sonríe cuando todo parece perdido, ¿realmente está contigo, o solo está esperando tu momento de debilidad?
Era una pregunta que no tenía una respuesta fácil, pero que recordaría para siempre. Una pregunta que le enseñaba que la vida no solo se mide por lo que posees, sino por las personas que eliges mantener cerca de tu corazón. En ese instante, Alejandro comprendió que el dolor y la traición, aunque devastadores, pueden convertirse en las lecciones más importantes. Y que, al final, lo que realmente importa es rodearte de quienes aman y protegen a quienes más amas, sin esperar nada a cambio. El reloj del hospital seguía su marcha silenciosa, pero Alejandro sintió que algo en él también había cambiado para siempre. La verdad había salido a la luz, la traición había sido enfrentada, y un nuevo capítulo de su vida comenzaba, lleno de lecciones, amor sincero y esperanza.